Estamos aquí con nuestro buen amigo joven, Juan Sebastián Chamorro García. 44 años tenés, bravo. Más o menos por ahí anda la cosa. Ah, Juan Sebastián, don Juan Sebastián Chamorro, yo quisiera tocar un tema con ustedes, con FUNIDE. Sé que lo han tocado, pero quiero ver hasta dónde ustedes han recomendado, han visto la problemática real. Voy a contarle dos cosas para mí muy importantes. Ayer me llama un buen amigo mío que vive en el crucero, preocupado. Primero me dice, ya el despale, me dice, es increíble. Y Danilo me dice, el agua que toma Managua, el 100% viene de aquí. Hombre, le digo, me alegra que me haya llamado. Y segundo me dice, la contaminación. Luego escuchamos al Centro Humboldt, donde nos dice los cuerpos de agua. Luego vio usted la entrevista a Brooklyn Rivera, Río Coco. Y usted camina por todo el país. Un ejemplo que a mí me dejó impactado, uno cuando va a Cuapa, pasa el río, lo que es pura piedra. Entonces digo, si aquí la empresa privada, gobierno, porque vuelvo a repetir, el despale no es responsabilidad solamente del gobierno, es responsabilidad de todos. Del gobierno, 50% por no aplicar la ley. Y nosotros, los ciudadanos, por no tener conciencia. Don Juan Sebastián, desde FUNIDE, hablemos de medio ambiente antes de entrar a la productividad. Bueno, gracias Danilo por la invitación. En primer lugar, esto del cambio de las condiciones climáticas, Danilo, no es nada nuevo. La misma naturaleza, por los últimos 30 años, nos ha venido enviando mensajes que hemos optado por ignorar, por no hacerle caso. Fíjate que en Nicaragua existe un sistema meteorológico relativamente completo. Tenemos 138 estaciones pluviométricas, es decir, que miden la lluvia en los distintos puntos del país. Bastante. Y tenemos 18 estaciones de temperatura. Entonces, con datos del INETER hemos encontrado, Danilo, de que de 1970 al año 2008, la temperatura promedio del país ha aumentado medio punto, 0.4 grados por década. 1970. Al 2008. Es decir, esto que estamos hablando, que ya llegamos a los 100 grados, eso se viene, lo que pasa es que son cambios lentos, pero irreversibles. 0.4 grados puede sonar poquito, pero eso es un montón. Se piensa que al final de este siglo, ¿verdad? Que tal vez ya no vamos a estar nosotros, pero nuestros hijos y nuestros nietos sí, la temperatura va a haber crecido, aumentado en todo el país en 3 grados. O sea que si ahorita nos estamos quejando por 100 grados, dentro de 40 años nuestros nietos e hijos van a estarse quejando por 103 grados, que es un montón. Los días sin lluvia, los días donde no ha caído absolutamente nada, ha aumentado en la zona seca de 40 días a 64 días en esta década. Es decir, estamos teniendo mayor cantidad de días secos. 2 meses. Exactamente. Y además, una cosa muy preocupante, en 1970 llovía en promedio 8 milímetros por lluvia. Es decir, que cuando caía la lluvia, caían 8 milímetros y llovía más parejito, más distribuido. Ahora, cuando cae la lluvia, caen 24 milímetros por episodio. ¿Qué te está diciendo esto? De que la lluvia está cayendo, pero está cayendo más intenso. Y eso te provoca, primero, menor infiltración en el subsuelo, más escorrentías, más erosiones, más destrucciones y más inundaciones. Porque tenés esa intensidad. Está lloviendo menos, pero cae más fuerte. Y no se permea. Y no se permea. Entonces eso tiene una seria repercusión sobre la productividad de la agricultura, que dicho sea de paso, Nicaragua es el país que más depende de la agricultura en el resto de Centroamérica. En la década de los 60 tuvimos 2 niños. Del 2001 al 2010 tuvimos 4 niños. El año pasado tuvimos un niño moderado, no fue tan travieso el niño, pero ahora, con estas temperaturas del mar que te he enseñado, en el 2015 existe la posibilidad de que también se repita un niño en el 2015. Permítame, a ver muchachos con la cámara, vamos a ver lo que fue el niño el año pasado y lo que va a hacer este año, ¿sí? Mira, lo que tenemos aquí son la forma para predecir la ocurrencia de un niño en
en Nicaragua, en América, ¿verdad? Depende por la temperatura del mar. Yo tengo una pregunta muy sencilla. ¿Qué mar ves? Este es el Océano Pacífico, evidentemente. ¿Qué mar ves más caliente? Obviamente que esta imagen se ve más caliente que esta. Bueno, para que ustedes estén claros, esta imagen se tomó en el año 2014, hace exactamente un año, en abril, y hubo niños. Esta es la imagen correspondiente al abril del 2015 y ya se está prediciendo niños. Tenemos un mar más caliente que el año pasado, y el año pasado tuvimos sequía. No quisiera ser ave de mal agüero, pero esto que está aquí no nos cuenta una buena historia. Nosotros quisiéramos que este mar estuviera menos caliente que este, sin embargo está ocurriendo lo contrario. Entonces, ¿cuál es lo preocupante de esto? De que en ningún momento se nos han pegado dos niños. Y si en este año se nos pega el niño, entonces vamos a tener dos niños pegados, pues, 12 meses. Pues. 12 meses, ¿verdad? Sí. Entonces, eso sería una situación bien grave, porque si bien es cierto, llovió en la segunda parte del año, llovió relativamente bien, la verdad es de que como no llovió todo el invierno, hay un déficit hídrico y las reservas de agua en el subsuelo están bastante bajos. Por eso es de que no es sorpresa de que haya más racionamiento de agua en este año que en el año pasado, porque simplemente no se recargaron los acuíferos. Pero solamente quiero ahora contarte por qué nosotros que hacemos una fundación de análisis económicos metidos en este asunto, y la razón es muy sencilla. La economía en años no niños, en promedio de 1970 al actual, ha crecido más o menos un 3,5 4%. ¿En no niños? En no niños. Y en niños crece a 2,1%, ¿verdad? Significativamente menor. De tal manera de que esto tiene implicaciones sobre el medio ambiente y sobre el bienestar de las personas, porque tenemos que recordar que tenemos una economía concentrada en la ganadería, en la agricultura, y esos sectores son los que más se afectan. Pero no solamente un tema económico per se de producción, también afecta a la salud. No tenemos datos, desafortunadamente, aquí de las zonas altas, como por ejemplo donde vive el doctor Rizo Castellón, que lo mencionaste al inicio, pero tenemos datos de Costa Rica. La incidencia de enfermedades de dengue, por ejemplo en San José, que es una zona alta, se dispararon en un 56% producto del niño, y le costó al sistema de salud pública de Costa Rica $9 millones esa epidemia de dengue. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Que al cambiar la estructura de clima en el país, las mismas enfermedades, como el mosquito no vuela en clima frío, no llegaba a San José, pero ahora ya está llegando a la capital de Costa Rica, y ahí es un caldo de cultivo para una epidemia. Entonces también tiene efectos sobre la salud pública, que es sumamente preocupante. Para el año 2050 se calcula que más o menos el 70% de las zonas aptas para café ya no van a ser aptas para café. ¿Cuánto? 50. 70%. Y el año 2050 está a la vuelta de la esquina, si te pones a pensar. Entonces, ¿qué va a pasar con todos estos cafetaleros? Probablemente ahí donde tiene la finca el doctor Rizo, que es la zona más alta, no va a ser afectado, pero toda la parte intermedia, actualmente de 1.100 a 1.300, 1.400 metros, van a tener que buscar otras alternativas. Ese es un poco el escenario, ¿verdad? Y nosotros en FUNIDIS hemos propuesto 5 acciones específicas con relación a este tema. Antes de que usted me las diga esas 5 acciones, quiero también, en el mismo comentario, la responsabilidad social empresarial. En este LI hay problemas de agua serios, y una de las cosas es que donde sí dicen los campesinos que algunas empresas que están ahí han contaminado el medio ambiente, específicamente se refieren a las empresas tabacaleras. Nosotros este documental vamos a ver si lo presentamos completo en algún momento, porque me parece a mí que hay que tocar ya a muchas empresas en Nicaragua. Incluso hay que hablar con empresas en la zona franca, porque tenemos aquí información que nos han enviado gente que trabaja ahí, que hay contaminación, que el agua que no se recicla el agua. Yo creo que hay que hacer un alto, don Juan Sebastián, y me alegra que usted, que es un hombre joven, primero estudiado, pero con conciencia, que conoce el campo, que ha estado involucrado en la producción, en diferentes cosas. Yo creo que hay que hacer un alto en el camino y hacer como un inventario de qué empresas están apoyando al medio ambiente y de qué empresas no. No con el ánimo de
acusar a nadie. Porque yo creo que aquí no hay que acusar a nadie. Hay que decir, perdón, un momentito, yo cometí un error, vamos a componerlo como empresa. Un estudio a profundidad, don Juan Sebastián, ¿ustedes lo han hecho o más o menos tienen algún conocimiento de esto? Mira, hemos hecho un recuento de algunas experiencias de responsabilidad social, ambiental, que vale la pena mencionarlo, ¿verdad? Yo creo que hay buenos ejemplos que deberían de ser emulados. Quisiera comenzar con una publicación que se hizo hace unos 15 días en el Nuevo Diario, y le invito realmente a la teleaudiencia a que vean ese artículo, del caso de el señor Eduardo Vigil. Don Eduardo hizo su carrera en Estados Unidos, se vino ya retirado, aunque él no está retirado, es un hombre muy activo, y hizo con sus propios recursos y con su propio ingenio un embalse en una de las zonas más secas del país, ahí en Playa Hermosa, cerca de León, ¿verdad? En el departamento de León. Hizo un embalse que, y repito, con sus propios recursos, sembró árboles, y tiene una situación donde ahora, donde no llegaban aves, se ha vuelto un santuario de aves migratorias, le está dando agua a la comunidad a través de la infiltración, y ha hecho una transformación enorme. Ahí no había río, ahí no llueve, y sin embargo, con un poco de ingenio, un poco de recursos propios de él, hizo un embalse. Entonces hay ejemplos y este es un ejemplo que hay que realmente emular. Relativamente cerca de ahí, en el ingenio Montelimar, se compró una reserva que se llama Reserva Natura. Muy buena. El doctor Inser. Nosotros hemos estado ahí. El doctor Inser es parte de esta iniciativa. Ahí se cosecha agua, porque precisamente esta escorrentía que viene de la cordillera, pues de la sierra de Managua, perdón, del crucero, esta reserva sirve para infiltrar esta agua que, dicho sea de paso, le ayuda económicamente al ingenio, porque de ahí cosecha el agua de riego para la caña. Entonces ahí estás matando los dos pájaros, bueno, no debería usar matar pájaros en este contexto, pero está haciendo una gira y dos mandados, ¿verdad? De cosechar agua para hacer productiva la industria. Igualmente, el ingenio de Rivas también está tratando de mejorar y hay un esfuerzo ahí con la alcaldía de Rivas, de una de las alcaldías de Rivas, de restaurar la cuenca del río Gil González, que también es interesante. Y hay varios esfuerzos de trabajo de biodigestores a niveles industriales, como por ejemplo la cervecería y el matadero Nuevo Carnic, que antes descargaban estas sustancias en el lago, y que ahora la convierten en energía, y los residuos lo convierten en fertilizante. De tal manera de que y hay efectos también de reforestación en Occidente. Desde los años 80 que se implementó el programa de los maribios, después nosotros con la cuenta del milenio y posteriormente también con esfuerzos de reforestación privado, hay lugares reforestados en Occidente, de tal manera que Occidente no usa leña natural, sino de plantaciones. De tal manera, pues, de que existen experiencias, ojalá pudieran ser más, ¿verdad? Ojalá pudieran implementarse en otras zonas, pero deberían de ser las primeras llamaradas de esperanza de que algo se puede hacer. En las zonas más secas de Nicaragua, las zonas que decimos nosotros es desértico, no son desérticos, llueve aproximadamente 450 milímetros a 500 milímetros al año. Si lo compara uno con los estados más secos de México, el norte de México, Danilo, la lluvia no llega ni siquiera a 70 milímetros. Y ellos tienen el segundo estado más productor de México en leche, es Coahuila, que llueve solamente 70 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo esto? De que lo que tenemos que hacer es agarrar esta bondad que nos da la naturaleza, porque sí nos da lluvia, y tratar de cosecharla mejor, ¿verdad? Retener el agua como hace don Eduardo o otras personas en el país, y tratar de utilizar esta mala distribución en el tiempo, porque lo que tenemos es una mala distribución del agua, cae muy bruscamente en los meses del invierno, y lo que tenemos que hacer es retener esta humedad para mejorar la productividad. Ahora, yo recuerdo cuando hacíamos aquella gira con la cuenta Reto del Milenio por los departamentos, fundamentalmente el Sauce, recuerdo, había una campaña, ok, hagamos ganadería productiva, acopios de leche,
pero había una campaña de reforestación. Y esa campaña de reforestación fue producto de la cuenta Reto del Milenio, bancos privados, creo que estaba el Banpro ahí metido, al centro también, y la comunidad. Y entre las cosas que hacía era, a ver, vamos a prestarte, va a estar la cuenta Reto del Milenio, pero también vamos a reforestar. Este es un tema que también debería tomarse a través de la Banca Nacional. Venir para acá. ¿Cuántas manzanas vas a sembrar? ¿Y cuántas manzanas vas a reforestar? O sea, premiar al que reforesta. Y ustedes lo hacían en la cuenta Reto del Milenio. Y recuerdo que en el Sauce, porque yo tuve el gusto de acompañarlo, las mujeres del Sauce, Doña Brenda Palacio. Doña Brenda Palacio, exactamente, una gran productora que saludamos hasta el Sauce, se preocupaba por la reforestación. No he ido al Sauce últimamente, pero vamos a ver si hacemos una ida, vamos a hacer me están invitando a la inauguración de la sede de la cooperativa. Ellos han crecido, ¿verdad? Y van ahora en mayo a inaugurar una nueva casa, sí, porque el centro de acopio ha continuado operando y como cooperativa se han fortalecido. Está un poco mal de salud doña Brenda, pero ya saludamos a doña Brenda. Pero ya está un poco ¿La mejor. reforestación se ha mantenido? Mira, no tenemos un marco legal que propicie, que fomente la reforestación. Vos escuchás hablar de, por ejemplo, en el caso de la ganadería, de los repastadores. Te compran el ternero, agarran agarran al animal y después lo venden cuando ya tiene 400, 350 kilos, se lo venden a un tercero. Eso debería poder ocurrir con los bosques. Tal vez tu interés es sembrar los arbolitos, ¿verdad? Dejarlos a un año y medio, que ya tienen metro y medio de altura, y se lo puedes vender a un inversionista. Se lo podría vender a un inversionista que no te va a comprar la tierra, Danilo, sino te va a comprar lo que se llama el vuelo forestal, lo que está de la tierra para arriba. Varios países, Paraguay, Colombia, Costa Rica mismo, han implementado reformas. Nosotros estamos trabajando en una propuesta que vamos a hacer pública dentro de un par de meses. ¿Cómo podemos hacer que estos árboles puedan ser un bien que pueda ser utilizado como una garantía bancaria o un bien que pueda ser transferido entre privados? De tal manera de que, al igual como el repastador compra el animal chiquito, Danilo Lacayo tal vez no quiere ser agricultor, lo que quiere es comprar una plantación chiquita establecida, espera, mete sus reales ahí, los guarda 5 o 7 años y vende ya cuando los árboles están así, se los vende ya a alguien que los va a cosechar y se echa y hace dinero en el proceso. Entonces, un marco regulatorio que permita eso puede generar mayor inversión, sobre todo en un país, Danilo, donde el tema de la propiedad es bien complicado. Porque ¿por qué no reforesta la gente? Bueno, porque ahí tenés problemas de propiedad. No está muy definido los derechos y vas a hacer una inversión que te va a tomar 20, 25 años, ¿verdad? Entonces este marco regulatorio podría ayudar a traer más recursos al tema de la reforestación. Pero con relación al cambio climático, que es el tema más general, correcto, te quería comentar las 5 acciones que nosotros creemos que es muy importante. Primero, tenemos que tener un sistema de información moderno. No podemos estar ahí de información moderno. No podemos estar con palos de ciego. Si la cosa está cambiando, tenemos que saber en qué sentido está cambiando, hacia dónde está cambiando. Porque una cosa muy importante, Danilo, y tal vez te va a sorprender, lo que te voy a decir es que en el tema de adaptación climática, las acciones tienen que ir para mitigar los daños del cambio climático o aprovechar los beneficios, ¿verdad? Es decir, el cambio climático puede traer beneficios a traer áreas que actualmente no se destinan para un uso productivo y se pueden utilizar para otro fin productivo. Por ejemplo, la solución al tema del café, de que dentro de 25, 35 años no vamos a tener área de café casi óptima, hay que ver alternativas. Y el cacao se plantea como una alternativa interesante. Pero todo esto de sistema de información tiene que saberse. Si no se sabe, no sabemos dónde caminamos. Luego tiene que haber un alto nivel de conciencia en todo el sistema educativo. Se debe de meter en el pensum educativo, de primaria sobre todo, este tema del cambio climático, ¿verdad? Los niños de la isla de Ometepe aprendieron una lección bien dura cuando su escuelita casi se la pasa llevando la avalancha de tierra, lodo y piedra que pasó el año pasado. Tenemos que definir un rector del sector, ¿verdad? Actualmente, por ejemplo, el caso de SINAPRED, todo el mundo reconoce que a la hora de una emergencia, SINAPRED es el ente rector de la situación. No tenemos un ente rector público-privado que defina qué se puede hacer con temas del cambio climático.
Pensar en la administración del riesgo como cuarto punto, aplicar tecnología. Vamos a participar en foros todo este año, inclusive con UPANI, con Mike Healy y su equipo, para tratar de informar a los productores qué tipo de información tecnológica está disponible para mitigar este cambio tecnológico y este cambio climático, perdón. Y quinto, ¿verdad?, que debería existir una política bien definida a nivel nacional. Permítame unos breves mensajes comerciales, pero creo que este tema del medio ambiente ya se hizo un tema de necesidad nacional. Ya regresamos. Termino con este tema del medio ambiente porque quiero tocar este tema, por ejemplo, que a diario lo vemos todos. A ver si me enfoca don Héctor aquí. Este es un tema que diario lo vemos todos y lamentablemente o no podemos hacer nada o no hacemos nada. Esta leña que ustedes ven viene bajando de los cerros que son los que bordean a Managua. Esta es madera, vuelvan a ver el tamaño de la madera. Estos son árboles que estaban creciendo y que se fueron. Viene para leña. Esto significa que vamos a tener problemas de agua más serios de lo que ya tenemos. Y esto me lleva, Juan Sebastián, al tema ordenamiento, construcción, medio ambiente. Por un lado, queremos generar trabajo en el país, se necesitan viviendas, pero por otro lado, se tiene que ordenar el país para que la gente cuando compre una casa tenga agua. En los estudios que se funen, ¿cómo es este tema? Bueno, en primer lugar, desde un punto de vista más amplio, más de desarrollo, ¿verdad? Que es lo que planteamos nosotros, esos árboles que estás viendo en la fotografía y el despale que hay, la desaparición de bosques. Sin meter a los madereros grandes, ¿verdad? Tiene que considerarse como una depreciación a los recursos nacionales, ¿verdad? Cuando vos tenés una empresa y va creciendo, ahí decimos que la economía va creciendo y todo, también tenés una partida de depreciación. Tus equipos, tus cámaras, tu estudio se va depreciando, va perdiendo valor y eso pasa con los países también, ¿verdad? Los recursos naturales, al ir perdiendo valor, vamos perdiendo riqueza, vamos perdiendo capacidad de desarrollo, ¿verdad? Entonces, desde un punto de vista más amplio, este es un tema preocupante porque al final de cuentas, cuidado que estamos creciendo a costa de la vaca que nos da la leche. Pues entonces podemos terminar sin vaca y sin leche al final. Los bosques tienen una función increíble. Fíjate que en estos estudios que ha hecho el INETER desde hace décadas, se hizo una relación entre el despale y estas estaciones que miden la temperatura, Danilo. Y se hizo un círculo de 50 kilómetros y en la zona de Dipilto y Jalapa, donde se ha registrado la mayor deforestación en los últimos 30 a 35 años, es donde más ha aumentado la temperatura. Y estamos hablando, relacionándolo con temas económicos, estamos hablando del mejor café de Nicaragua. Acaban de ganar el primer lugar, etcétera. Café de Dipilto. Sí. Entonces, estás cortando los bosques, estás matando la vaca que te va a dar de beber la leche, ¿verdad? Y esto tiene que ver con productividad. Así es. Tiene que ver con eficiencia y tiene que ver, don Juan Sebastián, con salud. Porque uno de los problemas que tenemos es, ok, queremos que las empresas produzcan más, queremos que los obreros produzcan más, pero un obrero que llega de una casa que no tiene agua, para comenzar, que no se ha bañado y que llega con problemas ya de que le picó un zancudo por toda esta cuestión, afecta la productividad. ¿Ustedes han medido cuánto afecta la productividad de un obrero a la hora que tiene todos estos problemas? No, la medición es algo compleja y realmente no la hemos hecho. Se puede inferir, ¿verdad? Obviamente. Por ejemplo, vos tenés la incidencia de enfermedades respiratorias agudas, por ejemplo, que vienen producto del polvo o también del exceso de lluvia. Podés relacionar episodios de variaciones en el clima o de episodios inusuales en el clima con brotes de epidemia o con brotes de problemas de salud y asignarles
un valor económico a la atención médica que significa cada uno de estos episodios de enfermedades. En la mayoría de los países se puede hacer, desafortunadamente lo que tenemos aquí es una información muy general, muy amplia, y no tenemos una desagregación por tipo de atención médica que podamos decir el polvo, las tolvaneras de León provocaron esta situación de salud, ¿verdad? No tenemos ese nivel de desagregación, pero como te digo, se puede perfectamente inferir, y lo más preocupante de todo es que con acciones, tal vez de mediano plazo, se podrían reducir este tipo de incidencia. Pero las acciones que ustedes ponen ahí en FUNIDE para este tema creo que son de hacer ya. Mira, es decir, tener un sistema de información adecuado no cuesta mucho. Estas informaciones que yo te he compartido contigo son públicas, ¿verdad? Yo creo que es importante ayudar al monitoreo de esto, a la información, decirle a la población dónde están los sectores más vulnerables, decirle, por ejemplo, en qué zonas mejor esperarse, no con la primera lluvia, no con la segunda, ni con la tercera, sino esperarse unas 3, 4 semanas para ver si el invierno se estableció o no. Todo este sistema de información público-privada, ¿verdad? Porque esto quería detenerme. Yo creo que aquí el gobierno, y esto le hago un llamado pues, a la gente de INETER, hombre, nosotros a veces como de comunicación queremos información de INETER y a veces se nos hace difícil. Yo creo que estos son temas, el tema de INETER, el tema salud, yo creo que debería de haber una información para todos los medios, porque el tema de INETER no es un tema político, pues. Sí, y realmente hay que buscarla, ¿verdad? Parte de nuestro trabajo es precisamente hacer esta minería de datos, como dicen ahora modernamente, ¿verdad? Y tratar de divulgarla, de socializarla para que la gente esté informada. No se trata de asustar, no se trata de decir de que todo está bien tampoco, se trata de que tengan mayor nivel de información, porque también una cosa que se ve es de que el efecto de esta variación del clima cambia de región a región. Hay una zona donde llueve más, hay una zona donde llueve menos, hay una zona donde, por ejemplo, en las partes altas del país, en el 2014 casi no hubo afectación, pero en las partes más secas sí hubo. Entonces, todo este tipo de información georreferenciada es de suma utilidad para poderlo hacer. Entonces, esa es la primera recomendación nuestra, de que debe haber un sistema ágil de información y que sea moderno, y la conciencia de incluirlo en el pensum de las escuelas, que entiendan los niños desde muy temprano de que existe un proceso que se llama cambio climático y que ellos tienen, junto con sus padres, trabajar en lo que se llama la adaptación del cambio climático. En los últimos 8 minutos que nos quedan, porque creo que el cambio climático es importante, ¿cuáles serían los grandes hallazgos de FUNIDE en este último informe, don Juan Sebastián? Este es el primer informe de coyuntura del año. En este informe de coyuntura del año reflejamos varios elementos. El principal es qué pensamos que va a pasar en el 2015 con la economía. Tenemos que la economía de Estados Unidos tiene un repunte, si se quiere decir así, de su actividad económica, lo cual nos beneficia. Es el principal socio comercial. Este tema de la disminución del precio del petróleo en Estados Unidos, que es un consumidor fuerte de petróleo, está trayendo bolsillo de los consumidores, está haciendo crecer a la economía en un 3.1%, que es mayor que el crecimiento de los países desarrollados, que están creciendo más o menos 2.4%, Japón está creciendo a 1% en este año 2015, todo esto según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Entonces tenemos un escenario de crecimiento de la economía de Estados Unidos relativamente favorable. Una cosa que es importante resaltar, sin embargo, Danilo, es de que cuando el precio del petróleo baja, se trae consigo también el precio de algunos de los productos que nosotros exportamos. De tal manera de que los precios de exportación, como por ejemplo el café, el oro, y el azúcar, van a bajar en el 2015, ¿verdad? Porque están relacionados, lo que se llama en inglés commodities, está asociado a el precio del petróleo. Entonces no deberíamos de esperar los exportadores un incremento de los precios de las exportaciones. Afortunadamente la matriz exportadora en términos reales y volúmenes está aumentando, entonces tal vez este aumento en volúmenes podría compensar esta caída de precio, de tal manera que las exportaciones las vemos creciendo alrededor del 8%. El consumo nacional, que es un componente muy fuerte de la economía, también calculamos que va a estar en el 2015 relativamente estable.
de tal manera de que las proyecciones nuestras para el crecimiento de la economía del 2015, de este año en curso, andará por alrededor del 4.5%. 4% de crecimiento. 4,5%. ¿Verdad? Impulsado por estos factores, hay algunos indicios de que las inversiones están recuperando, que habían venido cayendo durante todo el 2014, tasas de crecimiento negativas. En el último trimestre se registra un leve ¿Inversión extranjera? Inversión total, ¿verdad? ¿Nacional y extranjera cómo anda? ¿Hay más extranjera o más Tenemos nacional? solamente la total, ¿verdad? La discriminación por esto es bien difícil. Hay grupos que son regionales, entonces vamos a tratar de diferenciarla más, pero lo que tenemos son indicadores de las inversiones totales, y estas pues van a, después de un año de retroceso o de desaceleración, este año pues parece que sí va a haber algún repunte. La Cámara de Construcción ha dicho que la construcción va a crecer en un 20%. Nosotros no creemos que sea tan alto, pero tenemos tasas positivas de... ¿Cómo cuánto creen ustedes, Funes? ¿Un 10? La inversión total la estamos calculando en un 12-13% de incremento para el 2015. Que es bastante, ¿no? Es bastante, sí. Las estimaciones oficiales y las cámaras son mucho mayores, pero en general, pues como reflexión general sobre qué es lo que va a pasar en el 2015, una situación de relativa estabilidad económica con relación al 2014, esperando que no existan problemas climáticos que puedan afectar a la agricultura y la ganadería, porque ahí sí, en nuestras estimaciones, estamos siendo un poco conservadores sobre el crecimiento de la agricultura y la ganadería, que no vemos crecimiento, ¿verdad? Sino, o sea, va a haber crecimiento similar o un poco menor que el del año pasado. El año pasado tuvimos sequía y estamos siendo un poco cautelosos. Es tal vez el único sector que estamos siguiendo muy de cerca este tema del clima, para ver cómo afecta esto o no afecta, porque tiene un efecto adicional, que es el tema de los precios. La sequía del año pasado afectó fuertemente la partida de la inflación en alimentos y bebidas no alcohólicas, particularmente los granos básicos. ¿Te acordás cuando los frijoles subieron de precio? Sí. No, llegaron hasta más que eso. Entonces esto, si bien es cierto, no tuvimos una inflación extremadamente alta para registros históricos, sí afectó fuertemente en la partida de alimentos de granos básicos, que es precisamente lo que más consume el pobre. Entonces ahí hay un efecto sobre la percepción de los consumidores, que en las encuestas que preguntamos se siente, ¿verdad?, que su capacidad de compra en el 2014 y todavía hoy en el 2015 está peor que el año pasado. Eso es un dato importante en los últimos 2 minutos. El consumidor siente que su dinero no le está rindiendo. Y eso es una señal de que crea un poco de inestabilidad familiar. Porque si el consumidor entonces siente que le rinde más, comienza a comprar menos en algunos productos, y eso afecta la inversión en la producción. Afecta lo que se llama el salario real del trabajador, es decir, qué cantidad de libras de arroz, libras de frijoles compra el consumidor con su ingreso que o quedó fijo en Córdoba, ¿verdad? Y con el aumento en 5 o 10 Córdobas de los frijoles, por ejemplo, pierde esa capacidad de compra. En las encuestas que hemos realizado en FUNIDE se ve que todavía al día de ahora, ¿verdad?, de marzo del 2015, la mayoría de los hogares todavía piensan que su capacidad de compra está peor que la del año pasado. Ha estado menos mala, por decirlo de una manera, que la que había durante el 2014, donde se veía ese sentimiento de alta inflación, y este es obviamente un tema de preocupación. Don Juan Sebastián, muchas gracias. Gracias a ustedes, Danilo. Me alegra mucho que el tema del medio ambiente de ustedes, FUNIDE, lo tengan como un tema primordial, y vamos a seguir platicando al respecto. Gracias. Nos tenemos que ir, lamentablemente.